Estamos de vuelta, estamos conversando ya porque vamos a hablar de la medicina del viajero. ¿Qué significa? Cuando vos te vas de viaje, ¿tenés que tomar recaudos específicos? ¿Debés vacunarte porque viajás a una región o a otro? Y fundamentalmente vamos a averiguar cuáles son los recaudos que deberían de tomar aquellos que sí tienen la oportunidad de viajar y reingresan al país. Y cuáles son los perjuicios que pueden ocasionar a toda una sociedad si no son conscientes de determinadas cosas. Por eso es que hemos invitado al doctor Cristian Vizcayart, ¿así se dice? Vizcayart, bueno, que es médico infectólogo, pero que básicamente trabaja en este sentido, en lo que se llama la medicina del viajero, ¿no, Cristian? Así es. Bueno, no sabíamos que existía una medicina específica del viajero, porque no somos del todo conscientes de los riesgos que esto implica. Sí, así es. Y de hecho, Dolores, la especialidad es bastante nueva en todo el mundo. La realidad es esa. Nació hace unas 3 décadas de la mano de unos gastroenterólogos que veían que las personas volvían de sus viajes por países exóticos con problemas gastrointestinales y como no tenían a lo mejor conocimientos de otras especialidades o de vacunología o de un montón de cosas, decidieron apropiarse del corpus de otras especialidades y crear lo que hoy conocemos como medicina del viajero, que fundamentalmente es una especialidad que se dedica, como bien dijiste en los bloques anteriores, al cuidado de las personas que viajan para protegerlas, para que vuelvan sanas, un sano, no un paciente, o también un paciente, pero un sano que vuelva sano y, como también bien dijiste, que tampoco traiga enfermedades que puedan enfermarnos a nosotros. Así que tiene el doble objetivo eso. Y me imagino también que debe haber una interrelación entre médicos de una región y de otra, porque hay por ahí infecciones o afecciones o patologías que son propias de un determinado lugar del mundo que por ahí a vos te toca atender y desconocés. Y por ahí vos consultás con un médico, no sé, del África, y él está absolutamente acostumbrado a una cantidad de síntomas que por ahí a vos no te resultan conocidos. Bueno, parte del cuerpo de conocimiento de alguien especialista en medicina del viajero tiene que ver con saber eso, en definitiva, con saber si vuelve con fiebre de Kenia. Tengo que pensar a lo mejor en la enfermedad del sueño, la de la mosca tsetse. Alguien que va a pasear a un parque como el Masai Mara, que es un destino turístico en Kenia muy conocido, puede venir con la enfermedad del sueño, que es un parásito hermano de la enfermedad de Chagas. Es con la contrapartida africana del parásito que en América causa el Chagas. Y es una enfermedad que si no se trata puede ser mortal. Entonces tenemos que tener esa idea permanente de, bueno, tal persona vino de... Lo primero hay que saber de dónde viene. Un de buenis, dice en latín. O sea, yo tengo que preguntarle a cualquier paciente que vuelve con una enfermedad, nos pasa todo el tiempo en el consultorio, y esa pregunta no ocupa ningún espacio. ¿Usted estuvo de viaje? ¿Dónde estuvo? Esto para el que volvió, digamos, enfermo. Sí, porque inclusive si a mí me toca ir porque me siento mal después de un viaje y asisto a un médico clínico, por ahí ni le digo, ni le menciono que acabo de llegar de viaje o llegué de viaje hace una semana. Forma parte como de una situación íntima y personal que no imagino que tiene relación con mi malestar. Eso pasa muchísimas veces y tanto así que uno tiene anécdotas personales de personas que vos decías, esta persona tiene tal enfermedad. Vos ya la veías y decías, pero el nombre y apellido es tal enfermedad. Sí, ya lo veía, sí. Señora, ¿usted estuvo de viaje? No, doctor. Entonces uno iba por la segunda vez, pero esta señora estuvo de viaje. Hasta que al final me dice, bueno, pero yo tengo un campo a 100 kilómetros de distancia. Bueno, para mí eso es un viaje. Ah, perfecto. Porque hay enfermedades que a lo mejor no son urbanas, pero bueno, no se olviden del hantavirus, por ejemplo. Alguien que estuvo en Chascomús puede hablar con una enfermedad febril y síntomas respiratorios y eso ser una infección por hantavirus. Claro, con lo cual esto no tiene que ver solamente con viajar al exterior, sino que puntualmente tiene que ver con movilizarse o alejarse de los microbios, bacterias que comúnmente nos acompañan en nuestro ámbito y someternos a unos nuevos, distintos, para los cuales por ahí nuestro cuerpo no tiene las defensas adecuadas. Así tal cual. De hecho, un buen ejemplo de esto que estás diciendo precisamente es lo que llamamos nosotros diarrea del viajero. Sí. Esto de, bueno, mañana nos vamos a, supongamos, no sé, el altiplano. Empezamos con una diarrea cuando volvemos y esto es muchas veces porque los clones o los tipos de bacterias, que son las mismas, el mismo nombre y apellido de las de acá, pero bueno, no es la misma cepa exactamente, bueno, pueden causarnos cuadros de diarreas porque justamente no tenemos anticuerpos contra esas cepas y eso es bastante habitual, de hecho, sí. Bueno, esto de alguna manera es interesante y está contextuado en un momento en el que nosotros estamos hablando de vacaciones de invierno que ocurren muchas veces. Es un clásico irte de viaje, como decía el doctor recién, Cristian, no necesariamente a la otra punta del globo terráqueo, sino por ahí a 150 kilómetros que decidiste pasear
y tus hijos se te enfermaron y decís, no la puedo creer, justo ahora que me tocó salir, tengo a uno con fiebre, o tengo a uno con diarrea, o tiene un sarpullido que desconozco. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? ¿Llamamos a nuestro pediatra habitual o vamos a un pediatra de la zona que por ahí nos pueda interpretar más fácilmente? No, yo creo que si uno tiene la conciencia de que estuvo de viaje de alguna forma y eso hace referencia al médico, el médico ya se va a ver obligado, por lo menos si no tiene mucha noción de qué es lo que puede, por lo menos a consultarlo con otro colega. Sí. Es decir, tenemos como pacientes una responsabilidad también de facilitarle al médico la información. Esto muchas veces, volviendo a esto que decías antes, hay gente que lo guarda y hay gente que a veces lo niega porque no puede reconocerlo. Como médicos, y vos, Sergio, lo sabés, muchas veces estamos convencidos de que a tal persona tiene tal diagnóstico y la persona de alguna u otra manera no te allana el camino para que sepas de qué se trata. Digamos, creo que lo más notorio fue inclusive en el caso de la gripe H1N1, inclusive nosotros lo hemos vivido en la escuela de mis hijos, donde una persona o unas familias que venían del exterior y que los chicos venían con este tipo de gripe y en ese momento estábamos todos tan asustados, con tanto miedo, porque no se sabía cómo iba a ser la evolución de esta gripe, que se pasó por esa instancia, hasta de negación, ¿no? De decir, no, esto no es así. Cuando lo primero que tiene que surgir, porque esto, insistimos, no es una cuestión de cuidar la salud propia, sino también de ser responsables de la salud de todos, ¿no? El poder hablar y darle al médico o al responsable todas las herramientas ayuda a que todos nos cuidemos mejor. La gripe H1N1, la gripe pandémica, es un excelente ejemplo de cómo las enfermedades nacen o las diagnosticamos en un lugar. Esto fue H1N1, surgió en México. Claro. Y en pocos días el mundo entero estaba teniendo la pandemia, ¿no? Hablando del mundo entero, la gente que viaja en estos días a las Olimpiadas, ¿todavía está a tiempo de vacunarse? ¿Tiene que vacunarse? Sí, contundentemente, sí, claramente sí. En estos momentos, Europa, ustedes saben que con el sarampión, Dolores mencionaba hoy bien el ejemplo del sarampión porque es un ejemplo realmente muy ilustrativo. Las Américas no tienen circulación de sarampión endémico desde hace varios años, pero lo que tenemos es la vulnerabilidad de que si alguien regresa con sarampión, como mencionaba Dolores, el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y que si encuentra huéspedes, como decimos nosotros, o sea, personas que no están bien inmunizadas, esto es, o que se vacunaron correctamente, pero perdieron por algún motivo la inmunidad o no la adquirieron de entrada, estas personas se pueden enfermar. Esto para nosotros del sistema de salud es muy importante porque tenemos que mantener muy altas tasas de cobertura de vacuna contra el sarampión para evitar la reintroducción de la enfermedad. No es del todo evitable. De hecho, hace poquitas semanas tuvimos el caso de una señora que volvió de Europa y volvió con sarampión. Pero por suerte no detectamos ningún caso secundario a ese. Eso es muy importante porque lo que revela es que las coberturas de vacunación son buenas. Esto es un buen dato, me parece. Pero la persona que va a viajar, si ya tiene el calendario completo, tiene 2 dosis de antisarampión, o sea, ¿tiene que volver a vacunarse? No, si las 2 dosis fueron dadas después del primer año de vida, o sea, después de que cumpliera 1 año de vida, no es necesario. Me interesa especialmente remarcar un concepto. Vos podés imaginar cuando el doctor Cristian hacía referencia a una persona que vuelve de Europa. Vos estás en tu casa y decís, pero ¿yo cuándo voy a ir a Europa? ¿Y yo cuándo puedo viajar a otro lado del mundo? No importa, justamente. Necesitamos tomar los recaudos pertinentes porque en un mundo tan globalizado donde hay gente que va y viene, no solamente son aquellos que tienen la oportunidad de viajar, sino son turistas por trabajo, en fin, cantidad de personas que salen y que ingresan a nuestro país que nos debemos de proteger. Y la manera de protegernos es esta. Yo me quedo acá, vos viajás a Europa y no estás vacunada, me traes el sarampión. ¿Vos me pagás el pasaje? No, hoy no. Pero vos traes el sarampión, yo no estoy vacunado y me contagiás. Aunque yo me quede acá, igual tengo que tener las 2 dosis. Obviamente. Y la gente que viaja, por ejemplo, a la selva misionera, ¿tiene que vacunarse? Sí, ustedes bien saben, Sergio, que el ecosistema de la provincia de Misiones, parte de la provincia de Corrientes, sobre todo el norte de la provincia de Corrientes, por supuesto el sur de Brasil, Paraguay, es el ecosistema... Viajé y no me vacuné. Viajé y no me vacuné. Bueno, te veo cara rara hoy. ¿Te sentís bien? No, me siento re bien. Pero está bueno esto que decís porque nunca se me hubiese ocurrido que tenía que vacunarme por alguna circunstancia. Me voy a correr un poquito. Vale. Volviendo a lo que decía de Dolores, es importante esto. A lo mejor no tenemos que hablar de viajes necesariamente a Europa o a Tailandia o a África. Viajar a la provincia de Misiones, mucha gente que viaja para visitar familiares porque son oriundos de esa provincia y nunca fueron vacunados contra fiebre amarilla. El ejemplo que ponía Sergio iba a ese punto. Es importante que estén vacunados. Si bien la fiebre amarilla es una enfermedad, por lo menos en nuestro país,
de muy baja endemicidad. Esto es, el ecosistema está, o sea, están los mosquitos, hay monos, con lo cual el ecosistema está armado para que pueda haber transmisión. Sin embargo, esta parte del sur de América, la transmisión de la fiebre amarilla tiene ciclos de años inclusive. O sea, no es habitual que uno tenga actividad constante selvática de fiebre amarilla. De todas maneras, como nunca sabemos, los fenómenos biológicos son muy difíciles de predecir, es importante que alguien que viaje por lo menos se asesore para saber si puede, incluso si puede recibir la vacuna. ¿Por qué? Esto es importante. Sí. Las personas a veces tienen contraindicaciones para darse la vacuna. La vacuna contra la fiebre amarilla es una vacuna que está elaborada con el virus vivo, atenuado. Esto es, el virus de la vacuna va a hacer un ciclo dentro del organismo y de esa manera vamos a tener los anticuerpos. Pero es el virus vivo. Perfecto. O sea, si yo estoy inmunodeprimido no puedo recibir la vacuna. Como concepto global exactamente es así, exacto. Nos tenemos que ir a la pausa, pero una sugerencia, ¿no estaría bueno por ahí que en los lugares donde se vendan pasajes en micro o en avión o las agencias de viaje no se le facilite esta información, aunque sea un folleto informativo para que después cada individuo pueda tomar la decisión y pueda hacer la consulta pertinente? Yo no tenía la menor idea. De hecho, ni mi familia, ni todos mis hijos, ni mi persona, ni mi madre, ni mis hermanos, nadie se vacunó. Y podríamos haber traído alguna enfermedad de allí sin conocerlo y sin saberlo, irresponsablemente. Sí, o bueno, enfermarse uno mismo aunque no contagie nada. Uno puede tener una enfermedad como la malaria, por ejemplo, si viaja a África. El África, digamos, el occidente de África, hubo una misión argentina que viajó a Angola. Sí, exacto. Angola es un país donde hay transmisión de malaria y el riesgo de transmisión de malaria en Angola no es bajo. De hecho, hemos asesorado a esa delegación para alertarlos acerca de los riesgos. Todos vacunados y todos alertados de que tenían que usar vinos repelentes. De manera que es muy importante tener este concepto, sí, me parece que es central. Pero sin embargo, las agencias de turismo a veces piensan que si alertan demasiado a los viajeros, los van a espantar, digamos. Hay que buscar el equilibrio entre que la gente sepa que tiene que a lo mejor hacer algo por su salud, y por la salud, como bien dijiste, la responsabilidad hacia la salud de los demás, pero también, digamos, por supuesto, hacer el negocio, que es llevarnos a lugares lindos. Bueno, lo interesante también es haber descubierto que la medicina del viajero no tiene que ver con un concepto elitista de aquellos que tienen la posibilidad de viajar, sino todo lo contrario, el concepto de poder cuidarnos entre todos, porque ya formamos parte de un mundo entero, ¿no?, que circula. Gracias, Cristian, por haber venido. Tenemos que hacer la pausa. En un ratito nada más estaremos hablando sobre los distintos consultorios amigables para la diversidad sexual. Te confundí con el título, quédate porque vas a averiguar de qué se trata. Ya venimos. Y así seguir todo el tiempo intentando espacios, pero vos te vas.